Artículo 260-5. Documentación comprobatoria. La documentación comprobatoria comprende: 1. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios cuyo patrimonio bruto en el último día del año periodo gravable sea igual o superior al equivalente a 100.000 VT o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a 61.000 VT, que celebren operaciones con vinculados conforme a lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 de este estatuto. Deberán preparar y enviar la documentación comprobatoria que contenga un informe maestro con la información global relevante del grupo multinacional y un informe local con la información relativa a cada tipo de operación realizada por el contribuyente, en la que demuestren la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia dentro de los plazos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. La información financiera y contable utilizada para la preparación de la documentación comprobatoria deberá estar firmada por el representante legal y el contador público o revisor fiscal respectivo. 2. A partir del año gravable 2016, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que se ubiquen en alguno de los supuestos que se señalan a continuación deberán presentar un informe país por país que contendrá información relativa a la asignación global de ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional, junto con ciertos indicadores relativos a su actividad económica a nivel global. A. Entidades controlantes de grupos multinacionales, entendiéndose como tales aquellas que reúnan los siguientes requisitos. Primero, sean residentes en Colombia. Segundo, tengan empresas filiales, subsidiarias, sucursales o establecimientos permanentes que residan o se ubiquen en el extranjero según sea el caso. Tercero, no sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero. Cuarto, estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados. Quinto, hayan obtenido en el año periodo gravable inmediatamente anterior ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a 81 millones VT. B. Entidades residentes en el territorio nacional o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que hayan sido designadas por la entidad controladora del grupo multinacional residente en el extranjero como responsables de proporcionar el informe país por país a que se refiere el presente numeral. C. Una o más entidades o establecimientos permanentes residentes o ubicados en el territorio nacional que pertenezcan a un mismo grupo multinacional cuya matriz resida o se ubique en el extranjero y que reúna los siguientes requisitos. Primero, que de manera conjunta tengan una participación en los ingresos consolidados del grupo multinacional igual o mayor al 20%. Segundo, que la matriz no haya presentado en su país de residencia el informe país por país al que se refiere el presente numeral. Y tercero, que el grupo multinacional haya obtenido en el año periodo gravable inmediatamente anterior ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a 81 millones VT. En caso de existir más de una entidad o establecimiento permanente del grupo residentes en Colombia y cuando se cumplan los anteriores requisitos, será responsable de presentar el informe país por país la entidad o establecimiento permanente que haya sido designado por el grupo multinacional, o en su defecto la entidad o establecimiento permanente que posea el mayor patrimonio en Colombia 31 de diciembre del año gravable al que corresponde el informe país por país. El informe país por país deberá ser enviado en los medios, formatos, plazos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. Parágrafo 1. El incumplimiento de lo previsto en el numeral 2 de este artículo será sancionable de conformidad con lo previsto en el artículo 651 de este estatuto y no le aplicarán las sanciones establecidas en el literal A del artículo 260-11 de este estatuto.
Parágrafo 2. La documentación de que trata este artículo deberá conservarse por un término de 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al año gravable de su elaboración, expedición o recibo o por el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable al que corresponda la documentación, el que sea mayor, y ponerse a disposición de la Administración Tributaria cuando ésta así lo requiera. Artículo 260-6. Ajustes. Cuando de conformidad con lo establecido en un tratado internacional en materia tributaria celebrado por Colombia, las autoridades competentes del país con el que se hubiese celebrado el tratado realicen un ajuste a los precios o montos de contraprestación de un contribuyente residente en ese país y siempre que dicho ajuste sea aceptado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la parte relacionada residente en Colombia podrá presentar una declaración de corrección sin sanción en la que se refleje el ajuste correspondiente. Artículo 260-7. Jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios se tendrán las siguientes definiciones. 1. Las jurisdicciones no cooperantes y de baja o nula imposición serán determinadas por el Gobierno Nacional mediante reglamento con base en el cumplimiento de uno cualquiera de los criterios que a continuación se señalan. A. Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares. B. Carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten. C. Falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo. D. Inexistencia del requisito de una presencia local sustantiva del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica. Además de los criterios señalados, el Gobierno Nacional tendrá como referencia los criterios internacionalmente aceptados para la determinación de las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. 2. Los regímenes tributarios preferenciales son aquellos que cumplan con al menos dos de los siguientes criterios. A. Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares. B. Carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten. C. Falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo. D. Inexistencia del requisito de una presencia local sustantiva del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica. Aquellos regímenes a los que solo pueden tener acceso personas o entidades consideradas como no residentes de la jurisdicción en la que opera el régimen tributario preferencial correspondiente, abro paréntesis, ring fencing, cierro paréntesis. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, con base en los anteriores criterios y en aquellos internacionalmente aceptados, podrá, mediante reglamento, listar regímenes que se consideran como regímenes tributarios preferenciales. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional actualizará los listados de que trata este artículo, atendiendo los criterios señalados en este artículo cuando lo considere pertinente. Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo consagrado en las demás disposiciones de este estatuto, las operaciones que realicen los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y a entidades sometidas a regímenes tributarios preferenciales deberán estar sometidas al régimen de precios de transferencia y cumplir con la obligación de presentar la documentación comprobatoria a la que se refiere el artículo 260-5 de este estatuto y la declaración informativa a la que se refiere el artículo 260-9 de este estatuto con respecto a dichas operaciones, independientemente de que su patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable o sus ingresos brutos del respectivo año sean inferiores a los topes allí señalados.
Parágrafo 3. Cuando los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios realicen operaciones que resulten en pagos a favor de personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en la jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición, o a una entidad sometida a un régimen tributario preferencial, que sean vinculados conforme a lo establecido en el artículo 260-1 de este estatuto, dichos contribuyentes deberán documentar y demostrar el detalle de las funciones realizadas, activos empleados, riesgos asumidos y la totalidad de los costos y gastos incurridos por la persona o empresa ubicada, residente o domiciliada en la jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición, y o por la entidad sometida a un régimen tributario preferencial para la realización de las actividades que generaron los mencionados pagos, so pena de que dichos pagos sean tratados como no deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios. Parágrafo 4. Para todos los efectos legales, el término paraíso fiscal se asimila al de las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Artículo 260-8. Ingresos, costos y deducciones. Lo dispuesto en los artículos 35, 90, 124-1, 124-2, el parágrafo 2 del artículo 143, 151, 152 y numerales 2 y 3 del artículo 312 de este estatuto no se aplicará a los contribuyentes que se encuentren dentro del régimen de precios de transferencia determinado en los artículos 260-1, 260-2 y 260-7 del estatuto tributario y demuestren que la operación cumple el principio de plena competencia. Artículo 260-9. Obligación de presentar declaración informativa. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia, cuyo patrimonio bruto en el último día del año periodo gravable sea igual o superior al equivalente de 100.000 VT, o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a 61.000 VT, que celebren operaciones con vinculados conforme a lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 de este estatuto, deberán presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas con dichos vinculados. Artículo 260-10. Acuerdos anticipados de precios. La Administración Tributaria tendrá la facultad de celebrar acuerdos con contribuyentes del impuesto sobre la renta, nacionales o extranjeros, mediante los cuales se determine el precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que realicen con sus vinculados en los términos que establezca el reglamento. La determinación de los precios mediante acuerdo se hará con base en los métodos y criterios de que trata este capítulo y podrá surtir efectos en el año en que se suscriba el acuerdo, el año inmediatamente anterior y hasta por los 3 periodos gravables siguientes a la suscripción del acuerdo. Los contribuyentes deberán solicitar por escrito la celebración del acuerdo. La Administración Tributaria tendrá un plazo máximo de 9 meses, contados a partir de la presentación de la solicitud de acuerdos unilaterales, para efectuar los análisis pertinentes, solicitar y recibir modificaciones y aclaraciones y aceptar o rechazar la solicitud para iniciar el proceso. Para acuerdos bilaterales o multilaterales, el tiempo será el que se determine conjuntamente entre las autoridades competentes de 2 o más estados. Para el caso de acuerdos unilaterales, el proceso deberá finalizar en el plazo de 2 años contados a partir de la fecha de aceptación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, sin haberse suscrito el acuerdo anticipado de precios, la propuesta podrá entenderse desestimada. Una vez suscrito el acuerdo anticipado de precios, el contribuyente podrá solicitar la modificación del acuerdo cuando considere que durante la vigencia del mismo se han presentado variaciones significativas de los supuestos tenidos en cuenta al momento de su celebración. La Administración Tributaria tendrá un término de 2 meses para aceptar, desestimar o rechazar la solicitud de conformidad con lo previsto en el reglamento. Cuando la Administración Tributaria establezca que se han presentado variaciones significativas
en los supuestos considerados al momento de suscribir el acuerdo, informará al contribuyente sobre tal situación. El contribuyente dispondrá de un mes a partir del conocimiento del informe para solicitar la modificación del acuerdo. Si vencido este plazo no presenta la correspondiente solicitud, la Administración Tributaria cancelará el acuerdo. Cuando la Administración Tributaria establezca que el contribuyente ha incumplido algunas de las condiciones pactadas en el acuerdo suscrito, procederá a su cancelación. Cuando la Administración Tributaria establezca que durante cualquiera de las etapas de negociación o suscripción del acuerdo o durante la vigencia del mismo el contribuyente suministró información que no corresponde con la realidad, revocará el acuerdo dejándolo sin efecto desde la fecha de su suscripción. El contribuyente que suscriba un acuerdo deberá presentar un informe anual de las operaciones amparadas con el acuerdo en los términos que establezca el reglamento. No procederá recurso alguno contra los actos que se profieran durante las etapas previas a la suscripción del acuerdo o durante el proceso de análisis de la solicitud de modificación de un acuerdo. Contra las resoluciones por medio de las cuales la Administración Tributaria cancele o revoque unilateralmente el acuerdo, procederá el recurso de reposición que se deberá interponer ante el funcionario que tomó la decisión dentro de los 15 días siguientes a su notificación. La Administración Tributaria tendrá un término de 2 meses contados a partir de su interposición para resolver el recurso.